Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 19. Casio recorrió a velocidad los pasillos de desembarco del rey. Estaba confundido. Era como si su cuerpo se moviera solo, como si supiera exactamente a dónde ir y a quién debía ver. No sabía por qué estaba allí ni qué hacía allí. Lo último que recordaba era que dormía junto a Ariane, pero ella no estaba. No había nadie conocido. Todos los rostros eran desconocidos para Cassius. Mientras caminaba, observó con más detenimiento a su alrededor, fijándose en los estandartes que colgaban de las paredes y el techo. Eran los estandartes de la casa Targaryen. Un dragón rojo de 3 cabezas sobre un fondo negro azabache. ¿Por qué estaban los salones adornados con estandartes de la casa Targaryen? Al mirar con más atención, se dio cuenta de que ni siquiera se trataba de los salones de la Fortaleza Roja, sino que le recordaban más bien a una fortaleza de construcción mediocre. ¿Dónde estaba y cómo había llegado hasta allí? ¿Era otro sueño? ¿O tal vez otra visión que le había traído alguien o algo desconocido? Su atención volvió a centrarse en sí mismo al detenerse ante 2 hombres. Supuso que uno era un maestre y el otro la mano del rey. Nunca los había visto antes, pues era evidente que no se trataba de Piselle y su padre. Pero su preocupación no era saber quiénes eran, su única preocupación era cómo se sentían su esposa y cómo se sentía su hijo. ¿Cómo está ella?, preguntó, con una especie de temor reflejado en sus palabras al ver la mirada de inquietud de ambos hombres. Vivo y coleando, su gracia, dijo el maestre, haciendo tintinear ligeramente sus cadenas al volverse hacia Casio. ¿Y el niño? ¿Qué niño? ¿Y de quién es hijo? Deseaba preguntar con desesperación. Pero no pudo articular las palabras. Un niño, su gracia. Pero es débil y frágil, no hay mucha esperanza para el niño, dijo su mano con incomodidad. Los ojos de Cassius se oscurecieron al mirarlos a ambos. Quiero verla. Eso no es bueno. No dejó que el maestre terminara. Me da igual si es buena idea o no, quiero verla. Les espetó a ambos. Por supuesto, su gracia, dijo la mano apartándose rápidamente del camino, seguida por el maestre. Apresuradamente, abrió la puerta y entró, cerrándola y echando el cerrojo de inmediato. Al volverse, su mirada se posó en la única persona que se encontraba en la habitación. Una mujer de cabello suelto, plateado y brillante, yacía en la cama, con sus ojos violetas contemplando con ternura al bebé que descansaba sobre su pecho. Sus facciones eran suaves y de una belleza absoluta. Rhaenys, susurró, apresurándose hacia el lado de la cama y sentándose junto a ella. Era su voz, pero no la reconocía. Era como la voz de alguien completamente distinto, aunque muy parecido a él. Y con el nombre de aquella mujer que ahora conocía, y el niño débil y frágil que sostenía en brazos, Cassius tuvo una vaga idea de quién era. Su nombre es Aenys. Nuestro hijo, Aegon, nuestro propio hijo, murmuró, clavando sus ojos, brillantes como la noche, en los de él. Su mano se movió para acariciar su mejilla, antes de que suavemente uniera sus labios a los de ella. Abrió los ojos y, en silencio, se incorporó en su toldo. El corazón le latía con fuerza y la mente le daba vueltas. ¿Qué significaba esto? ¿Y por qué podía ver estos recuerdos? Recuerdos de alguien completamente diferente, viviendo en una época completamente diferente. ¿Por qué eran también sus recuerdos y qué tenían que ver con él? Negó con la cabeza, con la mirada fija en Ariane. Su pecho subía y bajaba rítmicamente, indicándole que aún dormía. No quería despertarla, todavía no. Su mirada se dirigió hacia la ventana, donde contempló el cielo. Aún estaba oscuro, pero eso no duraría mucho. Podía oír las débiles voces de sus hombres, preparándose en el patio de la Fortaleza Roja para cabalgar hacia Roca Casterly. Con un suspiro, se destapó y se levantó de la cama. Le dolía un poco la cabeza por el sueño que había tenido, pero no lo suficiente como para necesitar algún remedio. Se estiró brevemente, aliviando un poco sus músculos doloridos. El escozor en la espalda no le era desconocido. Lo había experimentado tantas veces, infligidas por tantas personas. En silencio, se dirigió hacia su soporte de armadura, contemplando la nueva armadura que lucía los colores de la casa Lannister y la casa Targaryen. Sus casas, su orgullo. En sus manos tomó su yelmo. El acero esmaltado negro brillaba con tal intensidad que podía ver su propio reflejo. Un yelmo forjado con la cabeza de un león, con una diadema de acero esmaltado carmesí de la que brotaban 3 cabezas de dragón chillando. Pronto lo llevaría a la batalla. Con este yelmo puesto, mostrando su orgullo por ambas casas, Cassius defendería el honor de su familia y aniquilaría la rebelión Stark.
Colocó el yelmo de nuevo en el soporte, tomando el gambesón en la mano. Sobre él se pondría la cota de malla y la armadura completa. Se la enfundó él solo, negándose a que un escudero le ayudara. No quería despertar aún a Ariane, ni alertar al escudero de su plan. En Desembarco del Rey, nadie fuera de su círculo íntimo era de fiar. A continuación, Cassius se puso la cota de malla sin hacer ruido y sin despertar a su esposa. Sobre la cota llevaba una sobrevesta de terciopelo que le llegaba hasta la mitad de la espinilla, igual que la cota. Franjas diagonales carmesí y negras. La carmesí con un león rampante dorado y la negra con el dragón Targaryen rojo de 3 cabezas. Fue al coger las glebas del soporte cuando Ariane despertó al sentir el tintineo del metal al chocar entre sí. Se giró hacia el otro lado y sus ojos se posaron en su marido, que se estaba abrochando las glebas. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó con voz baja y ronca mientras se incorporaba en la cama. Me voy hoy, por un rato, dijo Cassius, sin apartar la vista del espejo mientras comenzaba a trabajar en su coraza. ¿A dónde? Roca Casterly. Robb Stark desea apoderarse del trono de mi casa ancestral. Es evidente que esto no puede suceder, por lo que cabalgaré hacia la roca para defenderla, respondió con firmeza, sujetando su gola con las manos. ¿Y tienes que ser tú?, preguntó mientras se levantaba de la cama, sintiendo cómo se le erizaba la piel justo antes de envolverse en una de sus grandes batas. Mi padre es mano del rey y tiene deberes aquí en Desembarco del Rey, aún más ahora que se acerca la boda real. Jaime no está aquí, lo que significa que no puede liderar un ataque. Tyrion sería aún peor, liderando un ataque contra Robb. Soy el único capaz de derrotarlo, y eso es lo que pienso hacer. ¿Por qué no dejas que lo haga otra persona? ¿Alguien que te sea leal?, preguntó, casi desesperada. Sabía que era una pregunta estúpida, y que no tenía otra opción. Aún así, no podía evitarlo. Acababa de recuperar a Cassius y no quería perderlo por segunda vez, de forma definitiva. Sabía que era un guerrero capaz, mejor que todos los caballeros vivos, pero aún así no podía evitarlo. Ahora era suyo, y se preocuparía por él hasta el fin de sus días. Roca Casterly es la sede de la casa Lannister, mi casa. Algún día seré el señor de Roca Casterly. ¿Qué clase de señor seré si paso mi tiempo aquí mientras mi hogar es atacado por un lobo salvaje?, le preguntó mientras terminaba de trabajar en su armadura frente al espejo de cuerpo entero. No quiero que te hagan daño, admitió en voz baja, bajando la mirada avergonzada por la confesión. No sabía por qué se sentía avergonzada. Era normal preocuparse por el marido. Quizá fuera porque sabía que la probabilidad de que muriera era mínima, pero una mínima probabilidad seguía siendo una probabilidad. No saldré herido. Robb tiene menos hombres que yo. Cuando nuestros ejércitos choquen, solo le quedará un puñado de los que tuvo, murmuró Cassius en voz baja. Ignora que venimos a defender Roca Casterly, y pienso mantenerlo así. ¿Quién más lo sabe? Mi padre. ¿Solo tu padre? ¿Y el resto de tu familia? ¿Y Margaery? Se va a llevar un buen susto cuando sepa que te has ido de repente sin dar explicaciones, le dijo Ariane, frunciendo el ceño preocupada por la chica. Margaery amaba a Cassius más que a nadie en el mundo, aunque intentaba ocultarlo. Ariane sabía que podría fingir indiferencia, pero sola, Margaery se derrumbaría, sin saber dónde estaba Cassius. Por supuesto, Ariane estaría allí para apoyarla, pero no sería lo mismo que tenerlo a salvo en la capital, protegido por miles de soldados y murallas inexpugnables. ¿Y yo qué? ¿Me vas a dejar aquí con estos salvajes? Los salvajes que asesinaron a sangre fría a mi sobrina y a mi sobrino y se ríen como si fuera una simple broma. Los salvajes que asesinaron a mi tía como si fuera una cualquiera, exclamó, dando unos pasos hacia él con rabia y decepción. En la capital, solo lo tenía a él. Sus primos estaban allí, pero no era lo mismo que tener a Cassius, su alma gemela, a su lado para calmarla cada vez que se enfrentaba a otro Lannister. Sus primos solo la enfurecían más con sus palabras de aliento, y nadie más comprendía el dolor de saber lo que le había sucedido a su sangre. No puedo arriesgarme a que Robb descubra nuestro plan. Solo tú y mi padre debéis saberlo. Rhaenys y Aegon también eran mi familia, al igual que Elia. Hablaremos de ellos cuando regrese. Cuando terminó de ponerse la armadura, se giró para mirarla. Allí estaba su esposo, frente a ella, en todo su esplendor. Un caballero imponente con armadura dorada, negra y roja. El yelmo con cabeza de león que llevaba brillaba a la luz de la luna. Prométeme que no le contarás a nadie lo que voy a hacer. Dio unos pasos hacia adelante, la armadura tintineando suavemente, antes de detenerse frente a ella y tomarle las manos. Prométemelo. Ella asintió.
Lo prometo, le susurró en voz baja. Seguía insatisfecha, furiosa porque Cassius había decidido que lo mejor era dejarla allí, en esa ciudad, rodeada de su familia, a quienes despreciaba con toda su alma. Odiaba cada segundo a su lado y, de haber tenido la oportunidad, los habría destripado. Pero no podía. Por ley, ahora eran su familia, solo por ley. Intentar hacerles daño la llevaría a la cárcel, incluso a la ejecución, sabiendo lo cruel que era Joffrey. No podía correr ese riesgo, no ahora que estaba casada con un león y arrojada a la boca del lobo para que se las arreglara sola. Él sonrió levemente ante sus palabras y le dio un suave beso en la frente. Te amo, Ariane. Te amo más, susurró, alzando las manos para enredarlas en su barba desaliñada, acariciándole la piel con ternura. Mucho más. Daniel observó cómo vestían al rey en el norte con su armadura, con los brazos cruzados y negando con la cabeza de vez en cuando. Robb era terco y obstinado. No renunciaría a su plan, sin importar las advertencias de Daniel. Era como plomo en el suelo, firmemente plantado e inamovible. Él, junto con sus hombres y Sandor, había decidido quedarse en Los Gemelos con Arya, la esposa de Robb, y su madre. No quería que resultaran heridas ni capturadas. En poco tiempo, Daniel se había ganado la confianza de Robb sin siquiera intentarlo. Parecía que solo tenía que traerle a su hermana para que Robb confiara en él. Había olvidado los vínculos de Daniel con Cassius, olvidando que era un Lannister al que Daniel era leal. Si Cassius le ordenaba tomar prisioneras a Talisa, Catelyn y Arya para usarlas contra Robb durante la batalla de Roca Casterly, lo haría sin rechistar. Arya estaba de pie junto a él, mordisqueando una manzana mientras se apoyaba en él. Cada pocos minutos, le cortaba a Daniel un trocito y se lo daba sin decir nada, con la mirada fija en su hermano, a quien vestían con sus capas de armadura acolchada, cota de malla y cuero hervido. La chica parecía haber desarrollado una especie de relación de amor-odio con él tras descubrir dónde residían sus verdaderas lealtades. Había visto cómo Cassius había consolado a su hermana mayor durante la ejecución de su padre y cómo había intentado impedirlo. Eso no cambiaba el hecho de que fuera el tío del chico que había ordenado su decapitación y el hermano menor de la arpía que había hecho que su padre fuera apresado. No sabía qué sentir al respecto. Lo que sí sabía era que Daniel estaba allí para protegerla, y por ahora eso le bastaba. Él sabía que ella estaba a su lado, brindándole consuelo en silencio. Arya no lo admitiría, pero temía por su hermano mayor. Durante sus viajes había oído hablar mucho de Cassius Lannister, el león furioso y el bastardo de la roca. En cada posada donde rompían el ayuno, sonaban canciones sobre él, y se contaban historias sobre su crueldad y su naturaleza despiadada durante la batalla de Aguas Negras. No sabía si eran ciertas, pero si lo eran, su hermano tendría una pequeña posibilidad de ganar esa batalla. Quería confiar en él, pero al mismo tiempo, pensaba que tal vez sería mejor que Cassius ganara la batalla. Fue uno de los primeros hombres que conoció que criticó públicamente a Joffrey por su decisión respecto a su padre. Siempre había sido amable con Sansa y con ella, llevándoles dulces cuando su septa les negaba el postre. Era despiadado con quienes podía extrañar, misericordioso con quienes se inclinaban ante él y eran necesarios. Arya no podía perder a Robb, no después de haber perdido también a su padre. Si Robb ganara esta batalla, la ira de Tywin Lannister volvería a caer sobre él, una ira que ella había presenciado de cerca. Era evidente que su hijo menor era su mayor preocupación, y haría lo que fuera necesario, cuanto antes, para decapitar a Robb y exhibir su cabeza en la pica más alta de desembarco del rey. Robb no volvería a vencer a Tywin Lannister, no ahora que Tywin conocía sus estrategias y las fuerzas de Robb estaban mermadas. El propio Daniel les había dicho que Cassius le perdonaría la vida con la condición de que pusiera fin a su rebelión, se sometiera al reinado de Joffrey, renunciara a su título de rey en el norte y marchara de vuelta al norte con sus tropas como señor de Invernalia y guardián del norte, como antes. Incluso ella sabía que esa sería la mejor opción, pero Robb tampoco la escucharía. Cuando terminó, Robb se volvió hacia Daniel. Vete ahora, Daniel. Esta información no te corresponde saberla. Daniel reprimió la burla que quería soltar, inclinó la cabeza ante Robb y dejó atrás la tienda y a los hombres que estaban dentro. Rápidamente encontró a sus compañeros, que estaban sentados alrededor de una hoguera, asando juntos los restos del banquete de bodas. Las risas que estallaron cuando Daniel se unió a ellos le hicieron sonreír, y aceptó agradecido un trozo de cordero que Jeremy le arrojó. ¿Sabes lo que va a hacer el idiota?, le preguntó Jeremy, mientras todas las miradas se dirigían al señor. Daniel se encogió de hombros. Es terco, no me hace caso.
Prepárense para llevarnos a su esposa, a su madre y a Arya al bosque de la niebla, quizá incluso a Roca Casterly antes de que llegue Rob, para asegurarnos de su lealtad y obediencia, dijo Daniel con indiferencia, a lo que los demás asintieron con un murmullo. La mirada de Daniel se posó en Sandor, que desgarraba el cordero con sus dientes amarillos. ¿A dónde irás después de que nos vayamos, Sandor? El hombre corpulento gruñó, esperando a tragar la carne antes de responder. Me quedaré con ustedes, les dijo, pareciendo casi avergonzado al sentir todas las miradas fijas en él. ¿De verdad? Preguntó Corren en voz baja, clavando los ojos en el gigante que estaba a su lado. Sandor gruñó de nuevo en señal de confirmación. La sonrisa de Corren se ensanchó al oírlo, y le puso la mano en el hombro a Sandor para sujetarlo brevemente antes de volver a dejarla caer a su lado. Sandor no se inmutó, ni se quedó paralizado ni tenso. Esta vez no pareció importarle que Corren le sujetara el hombro. Poco a poco, Sandor Clegane había empezado a disfrutar de la compañía de los 6 hombres ruidosos que lo acompañaban. Había días en que deseaba arrancarles la cabeza por el estruendo que hacían, pero al final no quería viajar sin ellos. Desde el primer viaje con ellos, lo habían tratado como a un ser humano, y no como al perro que todos conocían. Para ellos no era el perro, para ellos era Sandor. Lo hacían sentir incluido y querido. Daniel había dicho una vez que todos eran hermanos. Sandor no lo creyó cuando lo dijo. Muchos hombres se consideraban hermanos, hasta que se acababa la comida y oscurecía. Pero las palabras de Daniel no eran mentira, se dio cuenta después. Uno sacrificaba su comida y su hidromiel por el otro si carecía de ellas. Uno moriría por el otro si fuera necesario. El fuerte cargaría al débil sobre sus espaldas si hiciera falta, y el débil arrastraría al fuerte tras él. Se haría todo lo posible por poner a salvo a cada persona, incluso si eso significaba morir juntos. Lo que Daniel y sus hombres tenían era una verdadera hermandad como Sandor jamás había visto. Por una vez en su vida, Sandor deseó saber lo que era tener hermanos que se preocuparan por él, en lugar de un hermano que lo mutilara y abusara de él siempre que pudiera. Bueno, eres muy bienvenido aquí, con nosotros. ¿Hasta dónde viajarás con nosotros? Le preguntó Daniel con una sonrisa agradable y satisfecha. Había previsto que Sandor no viajaría más lejos con ellos. Rob le había dado una bolsa rebosante de oro y plata, tal como Sandor había dicho que quería al principio. Daniel pensaba partir al amanecer, pero allí estaba, sentado con ellos, comiendo cordero asado. Se alegraba de tener a Sandor a su lado, pues era más honorable que la mayoría de los hombres que había conocido. Decidiré sobre la marcha, gruñó Sandor, tras lo cual guardó silencio. Unos pasos que se acercaban hicieron que los otros 6 volvieran la cabeza. Un soldado Stark se dirigía hacia ellos. Daniel lo reconoció enseguida. Era Adonis, uno de los muchos espías que Cassius había enviado al norte para vigilar los movimientos de Rob. Sin mediar palabra, Adonis le entregó discretamente a Daniel un trozo de pergamino enrollado y lo dejó atrás. Daniel desenrolló el pergamino de inmediato, y sus ojos recorrieron las palabras escritas con la letra de Cassius. Miren eso, muchachos, parece que tenía razón sobre nuestra próxima tarea, dijo Daniel a los hombres, arrojando el pergamino al fuego con una sonrisa burlona. Es hora de traerle a Cassius a las 3 mujeres Stark. Cassius miró a su alrededor al llegar al patio de la Fortaleza Roja. La luz de la luna lo bañaba a él y a sus numerosos hombres, iluminando el extenso recinto junto con las antorchas encendidas. Era una visión imponente. Cientos de hombres vestidos con armadura completa, portando los colores de la casa Lannister o los de Cassius. Negro, dorado y rojo. Los arqueros ya cabalgaban hacia Roca Casterly bajo el mando de Derrick, el segundo arquero más experimentado de la hermandad que Cassius había fundado. Juntos se apostarían en las altas colinas que rodeaban Roca Casterly, desde donde bombardearían al ejército Stark sin que éste se percatara. En el más absoluto silencio, soldado tras soldado y caballero tras caballero hicieron los preparativos finales antes de partir bajo el mando de Cassius. Juntos, hombro con hombro y hermano con hermano, se enfrentarían al ejército Stark y saldrían victoriosos. Era angustiante ser responsable de tantos hombres, de tantas vidas. Pero así era la guerra. Había que sacrificar vidas por un bien mayor. No se podía hacer nada al respecto, no cuando se trataba de norteños. Cassius no esperaba que Robb aceptara sus términos de paz, y se sorprendería aún más si lo hiciera. El enfrentamiento era inevitable. Todos los hombres allí presentes lo sabían. Sabían que esas podrían ser las últimas semanas de sus vidas. Habían prometido morir por Cassius, y eso era lo que harían.
por él, lucharían hasta caer de rodillas, hasta que cada músculo de su cuerpo se negara a moverse. Smontan volaba en círculos sobre su cabeza. Su armadura era demasiado dura para que pudiera posarse sobre ella. De vez en cuando, el halcón chillaba, anunciando su presencia en todo el patio. Era un faro de esperanza para aquellos hombres, que sabían que el Señor que los había salvado de una vida eterna en las calles estaba con ellos. Sus 5 cachorros se sentaban o yacían a su lado, con sus ojos entrecerrados, observando atentamente lo que sucedía ante ellos. Sin mirar, Cassius tomó las riendas de su caballo de guerra, Gallogan. Un caballo más robusto, fuerte y grande, capaz de soportar el peso de Cassius con su armadura. Su crin negra estaba trenzada en varias trenzas medianas para evitar que se levantara y le molestara la vista. La gualdrapa del caballo era de rayas carmesí intenso y negro oscuro, con el león dorado Lannister y el dragón carmesí de 3 cabezas Targaryen. Echó una breve mirada al escudero antes de volver a mirarlo. Hiedrick lo observó con una leve sonrisa, sus ojos llenos de diversión mientras los de Cassius se abrían de par en par. «Rata», exclamó Cassius, soltando las riendas de Gallogan y abrazando con fuerza al muchacho, que ya no era un muchacho. «¿Qué haces aquí?» Hiedrick sonrió ampliamente al separarse del abrazo, manteniendo las manos sobre los hombros de Cassius. «Fui tu escudero antes que caballero y espada de Sansa. Quiero luchar contigo, Cassius, incluso morir por ti si es necesario», le dijo con la mayor sinceridad posible, dejando que la verdad fluyera de sus palabras. Fue Cassius quien lo trajo a esta vida, quien le brindó estas oportunidades. No iba a perder la oportunidad de luchar por él. Además, Sansa ahora estaba casada con el enano, y con él estaría a salvo, protegida de la crueldad de Joffrey. A Hiedrick le costaba dejar sola a Sansa, una muchacha a la que había llegado a amar con todo su corazón. Pero ante su insistencia, incluso ofreciéndole su favor, iría, y lucharía con todas sus fuerzas. Cassius le sonrió, sujetando firmemente la espalda de Hiedrick entre sus manos. «Todos morimos, Hiedrick. Pero en esta batalla, ni tú ni yo moriremos», le dijo con cierta firmeza. Fue un consuelo para Hiedrick. Palabras que cualquiera podría pronunciar. Pero con Cassius, no le quedó más remedio que creerlas. Era un estratega formidable, un hombre de gran astucia e inteligencia. Cassius lograría lo que su padre no pudo: derrotar al joven lobo y poner fin a la rebelión del norte. La mirada de Cassius se desvió hacia la empuñadura de la espada de Hiedrick. Un pequeño mechón azul celeste la rodeaba, ondeando suavemente con la brisa. La sonrisa de Cassius se convirtió en una amplia carcajada. «Llevas su favor». «Llevas la de Ariane», replicó Hiedrick, fijando la mirada en la empuñadura de fuego dorado, alrededor de la cual estaba atado un gran pañuelo de color ocre y naranja fuego, bordado con el sol rojo de Dorne. «Estoy casado con Ariane», dijo Cassius, arqueando una ceja. «Tú no estás casado con Sansa ni prometido con ella». Hiedrick sonrió con sorna. «Todavía no, no. Pronto lo seré». «Así es como me gusta oírlo», le dijo Cassius, dándole unas palmaditas en ambos brazos antes de apartarse de él. Apoyó firmemente los pies en los estribos, se impulsó sobre el caballo y se sentó con firmeza. La armadura que llevaba ya le dolía en los hombros mientras espoleaba a Gallogan al galope, saliendo por las puertas con Hiedrick siguiéndolo. Era mejor que recibir un flechazo y desangrarse antes incluso de llegar, o que la herida se infectara. Su viaje no sería largo, más corto que el de Robb, lo que le daría tiempo suficiente para planificar mejor su estrategia con su tía Jenna. Hacía tiempo que Cassius no había entrado en las salas de piedra talladas en la colina. Ni había contemplado las numerosas armaduras expuestas en el Salón de los Héroes, rogando que algún día la suya se alzara en el centro, sobre la columna más alta. Aún recordaba los ojos sangrantes del árbol arsiano, cuyas ramas envolvían por completo el jardín de piedra. Ansiaba volver a ver sus majestuosas salas y defenderlas de los rebeldes del norte. Ya no sería señor de Roca Casterly, pero aún así haría lo que fuera por proteger el lugar donde creció, la fortaleza digna de un rey. Quizás su hijo algún día ocuparía el mismo lugar que su padre, como señor de Roca Casterly y guardián del oeste. Por ahora, lo único que sabía era que era su responsabilidad proteger la roca. Su responsabilidad y solo suya. Ariane no pudo dormir en lo que restaba de la noche. En cambio, salió al balcón y, apoyándose en la barandilla, observó cómo las olas turbias chocaban suavemente contra las rocas sobre las que se alzaba la fortaleza roja en todo su esplendor. Su mente no estaba en las olas, sino en Cassius, preguntándose dónde estaría ahora. ¿Seguiría en desembarco del rey, reuniendo a sus tropas antes de partir?
¿O ya se habría marchado, marchando hacia Roca Casterly con miles de hombres a su lado? Estuviera donde estuviera, Ariane no lo sabría. No lo sabría hasta que enviaran un cuervo, ya fuera con un pergamino que anunciara que Cassius había sobrevivido y defendido con éxito Roca Casterly, o que la roca estaba en manos de los Stark y Cassius había perecido en batalla. Ella no sabía qué iba a pasar, hasta que fue demasiado tarde. La inquietaba que Cassius estuviera lejos de ella ahora que solo lo tenía de vuelta desde hacía unas pocas semanas. Si hubiera dependido de ella, habría preferido que el viejo león en persona hubiera ido a defender su trono, y que Cassius estuviera allí a su lado. Ariane no sabía cuánto tiempo estaría ausente Cassius. Quizás solo lucharía en una batalla, o tal vez se vería envuelto en un asedio que duraría meses antes de que se supiera quién ganaría. Solo había pasado una noche desde que la había tomado, pero ella estaba más que segura de que Cassius le había dejado un regalo más preciado que cualquier otro que pudiera imaginar. La pasión, el amor y el tiempo que pasaron juntos eran prueba suficiente de que Cassius le había concedido un hijo, uno que llegaría a ser tan fuerte e inteligente como él mismo. ¿Llegaría a tiempo para ver crecer a su hijo en su vientre? ¿O estaría presente para presenciar el nacimiento de su primogénito? ¿Estaría allí para verlos dar sus primeros pasos y pronunciar su primera palabra? Ella no lo sabría con certeza. Solo podía esperar que llegara a tiempo y que pudieran compartir esa experiencia juntos. Suspiró y regresó a la habitación. Reinaba un silencio sepulcral, sin sus numerosos cachorros de león ni el suave trino de Simontan mientras dormía. No se sentía igual, ni normal ni reconfortante. Ariane sabía que ya no dormiría ahora que Cassius se había marchado, cabalgando para enfrentarse al joven lobo. Se sentía infantil, pero no soportaba estar sola en ese momento. Solo la llevaría a darle vueltas a las cosas, a divagar sobre pensamientos que solo aumentarían su miedo por su seguridad. Obara no era una opción, pues no sabía qué sentía Ariane, ni era la persona indicada para hablar de emociones. Con Nymeria tampoco quería hablar, ya que probablemente estaba más ocupada con quienquiera que le calentara la cama esa noche. Tiene valoraba su sueño y necesitaría al menos 2 horas para despertarse y tener una conversación decente. Daemon quizás se hubiera reconciliado con Cassius, pero aún estaba enamorado de ella, por lo que tampoco era una opción. En Desembarco del Rey, solo había una persona con la que Ariane consideraba digna de hablar. La joven Tyrell, quien compartía el mismo amor que sentía por Cassius. Ella sería la única que comprendería verdaderamente sus sentimientos. No podría decirle a Margaery dónde estaba Cassius, pero sí que se había marchado, y eso bastaba. Ariane tomó su chal de un taburete y se lo puso sobre los hombros. Se dirigió a una cómoda, tomó un candelabro encendido y lo sostuvo frente a ella para iluminar la habitación oscura. Se acercó a la puerta y la cruzó silenciosamente, sin hacer ruido. Suspiró, mirando a su derecha antes de volverse a la izquierda. No tenía ni idea de dónde estaba la habitación de Margaery, ni siquiera si estaba despierta. Recordaba vagamente las indicaciones que le había dado el Tyrell cuando habló con Margaery durante la boda de Tyrion y Sansa, pero no estaba segura de que fueran correctas. Odiaba acabar en un lugar donde no le permitieran entrar, como las habitaciones de Joffrey. Estaba segura de que él o bien la forzaría, aunque no llegaría muy lejos, pues ella podría dominar fácilmente al niño, o la decapitaría por el simple hecho de estar merodeando. Su mirada se endureció mientras comenzaba a caminar en silencio, sus pies golpeando el suelo de piedra con la mayor delicadeza posible para no alertar a nadie. Izquierda, derecha, derecha, izquierda, sube las escaleras y sigue recto hasta llegar a la cámara con la rosa dorada tallada. Ariane lo recordaba mientras caminaba, la suave voz de Margaery resonando en su mente a medida que avanzaba. Recordaba la naturalidad con la que habían hablado, como si se conocieran de toda la vida. Empezó como una conversación forzada, sin que ninguno de los dos quisiera, pero sintiendo la necesidad de hablar. Fácilmente encontraron temas de conversación, pasando de Cassius a sus aficiones y preferencias. Margaery era un soplo de aire fresco, diferente a cualquier otra persona que Ariane hubiera conocido. Como había dicho Cassius, eran tan parecidas, pero a la vez tan diferentes. Mientras Ariane era feroz y testaruda, Margaery siempre era educada, aunque severa. Ariane tomaba lo que quería y no permitía que nadie la detuviera. Margaery usaba su belleza e inteligencia, abriéndose paso poco a poco hacia sus objetivos. Margaery conseguía lo que quería con halagos, manipulando a cualquiera que fuera lo suficientemente débil como para dejarse engañar. Ariane no sentía vergüenza de usar su cuerpo para conseguir lo que quería. Incluso ahora, casada, no estaba dispuesta a abandonar esas costumbres.
La rosa dorada brillaba con claridad, la luz de la vela iluminaba el emblema tallado en la puerta frente a la cual Ariane se detuvo. Ariane solo podía esperar que Margaery siguiera despierta. De lo contrario, tendría que pasar la noche entera a solas con sus pensamientos, y eso no le agradaría en absoluto. Si no estuviera despierta, Ariane siempre podría deslizarse en la cama junto a Tiene, pero incluso entonces sus pensamientos no la dejarían descansar. Esta era la única opción viable, la única que la reconfortaría. Llamó suavemente un par de veces. Esperó pacientemente a que abrieran la puerta, apoyada contra la pared junto a ella, mordiéndose el labio inferior. En silencio, rezó para que Margaery abriera la puerta y la invitara a entrar, para no tener que estar sola. Tras unos breves minutos, la puerta se entreabrió y Margaery asomó la cabeza para ver quién era. Sus ojos se llenaron de sorpresa al divisar los rasgos definidos de Ariane, iluminados por la luz de las velas encendidas del candelabro que sostenía con fuerza en la mano. «¿Ariane?», preguntó con cautela, frunciendo el ceño con confusión. «¿Qué haces aquí?». «No puedo estar sola ahora mismo», susurró Ariane, mientras su pulgar seguía rozando su labio inferior. Inmediatamente, Margaery abrió la puerta lo suficiente para dejar entrar a Ariane, mirando a su alrededor un par de veces con cansancio antes de extenderle la mano. «Pasa». Ariane deslizó su mano en la de Margaery lentamente, sus manos encajando a la perfección mientras Margaery la atraía hacia sí. Esta última no lo admitiría, pero sentía como si su mano ardiera al sentirla entrelazada con la de la princesa dormiense. Era una sensación mágica, una que no debería sentirse tan bien. Se preguntó qué diría Loras si la viera ahora. Probablemente estaría hablando de lo hipócrita que estaba siendo, diciéndole constantemente que se mantuviera alejado de los hombres mientras ella estaba allí, seduciendo a una mujer casada en su habitación. Cerró la puerta en cuanto Ariane entró y la acompañó hasta donde pudiera sentarse. El lugar más cercano era su dosel. Ariane suspiró al sentarse ambas, y Margaery le quitó el candelabro de las manos para dejarlo en su mesita de noche. «Pareces angustiado». «No necesariamente angustiada. Más bien, preocupada y nerviosa», respondió Ariane, con su voz normalmente ronca ahora áspera y espesa, y su acento dormiense hizo que el corazón de Margaery diera un vuelco. Mentiría si dijera que la dormiense a su lado no le provocaba ningún sentimiento. Le parecía mal siquiera pensar en sentirse atraída por la mujer casada con Cassius Lannister, el hombre al que amaba. Algo en su interior le decía que a Ariane no le importaría demasiado compartir lecho y dejarse llevar por la química que existía entre ellas. Ella simplemente no sabía si Cassius lo apreciaría, pues era una persona posesiva. Cassius era más que capaz de percibir cualquier anomalía o comportamiento extraño entre las personas. Descubriría enseguida lo que había ocurrido entre las dos mujeres, donde habían estado juntas, y era precisamente su reacción lo que ella temía. No toleraría que nadie intentara tocar lo que era suyo, y Margaery sospechaba que ella no era una excepción, a pesar del amor que él sentía por ella. ¿Por qué?, le preguntó Margaery en voz baja, acercándose un poco más a Ariane. «Cassius se marchó hace tiempo. Supongo que salió de desembarco del rey, pues iba vestido con su armadura cuando se fue», dijo en voz baja a Margaery, con la mirada fija en las sábanas mientras Ariane jugueteaba con su camisón. Margaery sintió un nudo en la garganta al oír sus palabras. Cassius había abandonado desembarco del rey, ¿pero por qué? ¿Qué tenía que hacer? ¿Dónde lo necesitarían? ¿Y por qué se había marchado en mitad de la noche, en lugar de por la mañana para al menos poder despedirse de su familia y sus seres queridos? Ella no lo entendía. Cassius jamás se habría marchado tan repentinamente si no fuera algo sumamente urgente, y Margaery no podía imaginar nada tan importante. Roca Casterly estaba a salvo bajo la custodia de su tía, Jaena Lannister, y su esposo Frey, junto con una guarnición de al menos 2000 hombres. El propio Cassius se lo había asegurado. Roca Casterly estaría a salvo durante la guerra y no tendría que partir hacia allí. Entonces, ¿a dónde más podría haber ido? ¿Izquierda? ¿Izquierda dónde?, preguntó con urgencia, clavando la mirada en Ariane, que ya la observaba. Margaery no lograba descifrarla, y eso la inquietaba. ¿Acaso la princesa ocultaba algo que Margaery no debía saber? ¿O la inquietaba algo más? No quiso decir nada. Solo dijo que era muy importante y que no podía esperar hasta mañana. Se llevó a los cachorros de León y a Smontan. Lo único que me preocupa es que pueda salir herido. La angustia se reflejaba en las palabras de Ariane, y su rostro se llenó de preocupación. ¿Y si le pasa algo y ni siquiera puedo despedirme antes de...?
Margaery negó rápidamente con la cabeza, tomó ambas manos de Ariane y las acarició con suavidad, intentando tranquilizar a la preocupada dormiense que tenía al lado. Estará bien, Ariane. Es un guerrero, más inteligente que su padre y más fuerte que su hermano mayor. Si hay alguien capaz de hacer cosas que otros considerarían imposibles, ese es él, lo sé. Lo sé, es que, suspiró. No puedo evitar preocuparme por él. Es la primera vez en 10 años que lo veo, y ahora se ha ido de nuevo, y puede que no vuelva a verlo jamás. Es importante tener fe, le dijo Margaery con una leve sonrisa. Ten fe en tu esposo, Ariane. Pensará en ti durante sus viajes, incluso luchará por ti. Sería una lástima que pensara en una mujer que cree que se lastimaría tan fácilmente. Ariane soltó una risita, arqueando una ceja mientras miraba a Margaery. No seré la única persona en la que esté pensando. Por un instante, Margaery se quedó sin palabras. Ariane parecía estar tan tranquila con la idea de que Cassius las amara a ambas, y Margaery se preguntaba por qué. Ariane seguramente sabía que Cassius no apreciaba compartir. Era difícil ignorarlo cuando Cassius incluso se atrevió a desafiar a Daemon Sand, casi matándolo, solo porque había compartido lecho con Ariane mientras Cassius estaba en las tierras del oeste. ¿Eso te preocupa?, preguntó tras un breve silencio. Ariane volvió a reír entre dientes, divertida por la pregunta. Todo lo contrario. Si yo fuera él, sería una tonta si no pensara en mí y en ti. Margaery frunció el ceño. ¿Qué estás sugiriendo? Nada, Margaery, respondió Ariane con una leve sonrisa. Volvió a mirar la cama de Margaery antes de mirarla de nuevo con las cejas alzadas. ¿No te importa si me quedo aquí, espero? Temo que si regreso y me quedo sola, mis pensamientos volverán a perturbarme. Puedes quedarte aquí siempre que sea necesario, hasta que tu marido regrese. Gracias, Margaery, dijo Ariane mientras ambas se metían bajo las sábanas, deseosas de dormir un poco más antes de que el sol brillante las obligara a levantarse de nuevo. Entiendo qué es lo que tanto le gusta a Cassius de ti. Le resultaba extraño tener a una mujer en su cama después de tanto tiempo. Margaery se sonrojó levemente al pensarlo, y su mente divagó hacia cuando aún vivía en Alto Jardín y solía acostarse con una de sus doncellas. Se llamaba Lila, la hija del maestro de las perreras. Era una muchacha dulce, de una dulzura exquisita, siempre dispuesta a complacer a Margaery, tanto mientras le trenzaba el cabello como mientras le abría las piernas. Pero no se trataba de Lila, ni de ninguna de sus otras damas de compañía. Era Ariane Martell, princesa de Dorne y futura señora de Roca Casterly. No solo eso, sino que era la esposa del hombre del que Margaery estaba completamente enamorada, y también una mujer que despertaba su interés. Compartir la cama con ella se sentía mucho más íntimo, aunque no pasara nada más que dormir juntas. Margaery supuso que era la leve atracción que sentía por la belleza dormiense, aunque leve parecía una palabra demasiado suave, pues Ariane se giró para mirarla, con la respiración tranquila. Siento que me estás mirando, murmuró Ariane en voz baja, con los ojos cerrados pero con una pequeña sonrisa en el rostro ante la revelación. Margaery gimió avergonzada, lo que provocó que Ariane soltara una risita. Creía estar siendo bastante discreta, pero parecía que Ariane estaba más atenta a su entorno de lo que había previsto. No te preocupes, me gusta bastante. Su respiración se entrecortó brevemente cuando Ariane la rodeó con un brazo por la cintura, atrayendo a Tyrell más hacia ella. Margaery sintió un ardor en la piel al percibir el brazo de Ariane rodeándola. Le recordó a lo que Cassius le hacía sentir cada vez que la tocaba. No sabía si era algo bueno o malo. Lo que sí sabía era que lo disfrutaba muchísimo. Por ahora, eso era lo único que importaba. Solo en compañía mutua podían encontrar el consuelo suficiente para volver a dormirse, abrazadas y con las piernas entrelazadas hasta que el sol alcanzó lo más alto del cielo, obligándolas a convertirse una vez más en las mujeres perfectas y seductoras que les habían enseñado a ser. Cersei se mordió el labio inferior, mientras sus dedos tecleaban rápidamente sobre la mesa del consejo privado. Todos los miembros del consejo, salvo Tyrion, estaban reunidos. Incluso Joffrey los honraba con su presencia a petición de su abuelo. Había una persona que claramente faltaba. Su cabello plateado y su alta figura no ocupaban la silla que se encontraba a la derecha de su padre. Cassius no estaba allí con ellos, y eso jamás había ocurrido desde que su padre le ordenó que los acompañara. ¿Acaso seguía con aquella ramera dormiense? ¿No le bastaba con la noche que había pasado con ella? Tan solo pensarlo la enfureció, y su ceño se frunció aún más. Ya le había preguntado a su padre varias veces dónde estaba, pues siempre era el primero en llegar, a veces incluso antes que el propio Tywin.
Su padre se negaba a decirle a nadie por qué no estaba ni dónde se encontraba. Para ella era evidente que lo sabía, pero por alguna razón no quería decírselo. Aquello la enfurecía más de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Cómo podía Cassius confiarle a su padre a dónde iba y no a ella? ¿Qué le había hecho para que desconfiara tanto de ella? ¿Le había dicho su padre a alguien más dónde estaba? Sabía que Joffrey sabía que se había ido, pero tampoco sabía a dónde había ido su tío, a dónde cabalgaba en ese momento. Lo único que Tywin deseaba decir era que su hijo menor, al que más quería, se había marchado, y que lo había hecho por una razón más importante de la que podían imaginar. Suspiró con fastidio cuando Tyrion entró y se sentó al otro lado de la mesa. Su presencia no hizo más que aumentar la inquietud que sentía, sabiendo que él estaba a salvo en desembarco del rey, mientras que Cassius se había puesto en peligro al abandonar las altas murallas y la torre para adentrarse en el mundo exterior. Joffrey salió de las sombras donde estaba cuando oyó la silla de su tío raspar contra el suelo, con el rostro lleno de júbilo mientras se interponía entre ella y Lord Varys. Su hijo ya había formulado su propia teoría, aunque no parecía del todo descabellada. Joffrey podía ser inteligente cuando quería. Era triste que dejara que sus placeres dominaran su mente, en lugar del sentido común que sí poseía. Siempre había sido inteligente, incluso desde niño. Nadie estaba dispuesto a reconocerlo, pues era más cruel que ingenioso. ¿Has matado a unos cuantos cachorros hoy?, preguntó Tyrion a Joffrey ladeando la cabeza. Enséñale. Vamos, enséñale. Siseó Joffrey hacia Piselle, quien suspiró mientras tomaba el pergamino para entregárselo a Tyrion. Justo cuando llegó a Tyrion, se le escapó de entre los dedos y cayó al suelo. Oh. Disculpe, mi señor. Manos viejas. Tyrion resopló mientras tomaba el pergamino y lo desenrollaba. El lobo marcha sobre la guarida del león. El león furioso ha salido a proteger su guarida. Firmado. Cassius Lannister. Dejó el pergamino sobre la mesa. ¿Es poesía mala o se supone que significa algo? El tío Cassius ha abandonado desembarco del rey para acabar de una vez por todas con Robb Stark y su escoria familia. Exclamó Joffrey, agitando las manos con júbilo. Escríbele al tío Cassius, agradécele sus servicios y ordénale que me envíe la cabeza de Robb Stark cuando lo haya matado. Se la serviré a Sansa en mi banquete de bodas. Joffrey señaló a Piselle, quien inmediatamente se apartó. Su gracia, Lady Sansa es su tía política, interrumpió Varys, con una expresión de disgusto al ver la felicidad en el rostro de su hijo. Cersei suspiró levemente antes de esbozar una sonrisa forzada. Era broma. Joffrey no lo decía en serio. Sus ojos entrecerrados la miraron fijamente, claramente tomando sus palabras a broma. Una vez más, no se dio cuenta de que ella intentaba protegerlo, en lugar de alejarlo de lo que le gustaba. Si dependiera de ella, permitiría que Joffrey sirviera las cabezas de todas y cada una de las personas a las que Sansa amaba servir, con tal de complacerlo. Lo único que deseaba era que sus hijos fueran felices, y si eso era lo que hacía falta, lo permitiría todo. Sí, lo hice. Se lo serviré a Sansa en mi banquete de bodas. No, gruñó Tyrion con firmeza. Ya no te pertenece para atormentarla. Todos son míos para atormentarlos. Harías bien en recordarlo, pequeño monstruo, siseó Joffrey en respuesta, alzando su huesudo dedo hacia su tío. Oh, soy un monstruo. Quizás deberías hablarme con más suavidad, entonces. Los monstruos son peligrosos, y ahora mismo los reyes están muriendo como moscas. Joffrey se puso rojo de ira al oír sus palabras, y le temblaban las manos y el labio inferior. Podría arrancarte la lengua por decir eso. Cersei le tomó la mano rápidamente antes de que pudiera hacer nada más. Que haga sus amenazas. ¿Eh? Es un hombrecillo amargado. Lord Tyrion debería disculparse inmediatamente. Inaceptable, irrespetuoso y de muy mal gusto, dijo el maestre Piselle con su voz cansada. Contuvo el impulso de burlarse de sus palabras. Siempre lamiendo las botas de los que están por encima de él. Deberían ejecutarlo por su incompetencia. Apretó con fuerza la mano de su hijo cuando sintió que intentaba alejarse. Le arrebató la mano de la mano y se la puso sobre el pecho mientras se dirigía a Tyrion. Soy el rey. Te castigaré. Cualquier hombre que tenga que decir yo soy el rey no es un verdadero rey, interrumpió su padre, atrayendo todas las miradas mientras Joffrey exhalaba profundamente por la nariz. Te lo haré entender cuando haya ganado tu guerra. Mi padre ganó la verdadera guerra. Mató al príncipe Rhaegar. Se apoderó de la corona mientras tú te escondías bajo Roca Casterly. Y ahora tu hijo menor hará lo que tú no pudiste. Él ganará esta guerra mientras tú te sientas aquí a decirme qué debo hacer.
gritó Joffrey a su abuelo, quien permaneció impasible ante sus palabras. Cersei se levantó de un salto y se acercó a su hijo, que palidecía al darse cuenta de lo que acababa de decir. Su expresión se transformó en una de leve temor cuando Tywin bajó la barbilla hacia él, clavando sus penetrantes ojos esmeralda en los de Joffrey con una malicia tan silenciosa que le hizo tragar saliva. El rey está cansado. Acompáñalo a sus aposentos, le dijo su padre, con la mirada perdida en ella. Ven conmigo, murmuró mientras tomaba su mano entre las suyas. No estoy cansado, murmuró Joffrey en voz baja, con el ceño fruncido por la ira. Tenemos mucho que celebrar. Una boda que planear. Debes descansar, le dijo suavemente, atrayéndolo un poco más hacia ella. La voz de su padre resonó de nuevo en sus oídos, claramente deseosa de deshacerse de Joffrey por ese día. Abuelo maestre, tal vez un poco de esencia de belladona para ayudarlo a dormir. Mentiría si dijera que su comportamiento hacia su hijo no la enfurecía. Todavía era un niño, y quizá no el mejor rey. Pero Joffrey seguía siendo rey, él era quien tenía la última palabra, quien podía destituir a quien quisiera. No había nada que pudiera hacer al respecto. Desobedecer a su padre no era una opción, no si quería demostrarle que era más capaz que sus dos hijos mayores, e igual de capaz que el menor. La mano de Joffrey se apartó bruscamente de ella, y su hijo se volvió hacia Tywin para gruñirle. No estoy cansado. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Ella le tomó la mano de inmediato, invitándolo a seguir. Ven. Juntos salieron de la cámara de la mano. A ella se le enterneció el corazón cuando él le tomó la mano y la apretó entre las suyas, acercándose a ella. No tardaron en llegar a sus aposentos. Joffrey abrió la pesada puerta de madera para su madre antes de seguirla. Se sentó en una silla acolchada, apoyando la cabeza en la mano mientras sus ojos se posaban en el brillante cielo matutino. Se está quedando dormido, absorto en sus pensamientos. Cersei se dio cuenta mientras se acercaba a él, con una mano aferrada a la copa de vino fuerte que acababa de servir y la otra posada sobre su hombro. ¿En qué estás pensando? Le preguntó a su hijo, que dejó caer la mano que tenía debajo de la barbilla sobre la mesa, mientras la otra iba a agarrarla. Cuando regrese el tío Cassius, lo nombraré mi mano, le dijo Joffrey solemnemente, sin apartar la vista de las suaves nubes blancas que se deslizaban ante su ventana. Las contraventanas repiqueteaban levemente contra la pared, y el golpeteo de la luz los molestaba a ambos, aunque no hicieron ademán de cerrarlas. ¿Qué? Preguntó tras un breve silencio, arqueando las cejas y apretando con fuerza el cáliz que sostenía. Ella sabía mejor que nadie que Joffrey era un chico impulsivo, que a menudo actuaba sin pensar en las consecuencias. Prefería hacer lo primero que le nublara la mente, antes que reflexionar sobre si era prudente. No era algo que se le hubiera ocurrido solo porque su abuelo lo hubiera humillado ante el consejo, dedujo por su voz. Su voz, normalmente aguda, era baja y silenciosa. Tenía los labios apretados y un ligero ceño fruncido que desfiguraba sus rasgos infantiles. Será mejor asesor que el abuelo, dijo Joffrey con un firme asentimiento, girando la cabeza para mirar a su madre. Joffrey, no creo que sea prudente, lo que pienses no importa. Se levantó de la silla y se plantó frente a su madre. Soy el rey, yo decido quién será mi mano. Volvió a llevarse la mano al pecho, como si no quedara suficientemente claro que era el rey. No era ella a quien Joffrey debía convencer, sino solo a los nobles que frecuentaban esos salones, incluso a su propio abuelo. ¿Cuándo tomaste esta decisión? Hace semanas, mamá. ¿Por qué Cassius? Es joven e inexperto. No sabe nada de la guerra, salvo cómo blandir una espada y comandar tropas. Es tu abuelo quien sabe gobernar un reino. Está claro que el abuelo no da la talla. El tío Cassius fue quien derrotó a Stannis Baratheon, aniquiló su flota, sus tropas y casi al propio Stannis, de no ser por los cobardes que lo hirieron antes de que pudiera hacerlo. Ahora es él quien derrotará a Robb Stark y me traerá su cabeza. Esto es la guerra, necesito a alguien que sepa luchar en ella, no a alguien que sepa escribir cartas bonitas y parecer intimidante. Ella sonrió. No había satisfacción en su sonrisa mientras Joffrey permanecía de pie frente a ella. Le posó las manos sobre los brazos, alisando las mangas de la túnica de terciopelo que vestía. Si eso es lo que deseas. Eres el rey, es tu decisión. Tyrion observaba a su padre con una leve sonrisa burlona desde el lugar donde estaba sentado frente a él. Sus ojos verde pálido no revelaban nada, ni siquiera cuando ladeó la cabeza hacia su segundo hijo menor.
Tywin Lannister siempre sabía cuando alguien quería decir algo, ya fuera un chiste supuestamente gracioso o un consejo inútil. Lo sabía sin que nadie pronunciara palabra. Era uno de sus muchos talentos, uno que Tyrion aún deseaba dominar. No sabía cómo su padre había aprendido todos esos trucos sin que nadie se los enseñara. En realidad, sabía muy poco de su padre. Era Cassius quien mejor conocía a su padre. Sabía leerlo como un libro abierto, sabía lo que pensaba y sabía cómo salirse con la suya incluso cuando parecía imposible. Incluso ahora se había salido con la suya, se había marchado de desembarco del rey y seguía su camino sin que nadie se molestara en traerlo de vuelta. Su padre se lo había permitido. Había dejado que Cassius se pusiera en peligro sin pensar en las consecuencias. No podían permitirse perder más soldados, no ahora que otras amenazas parecían cernirse sobre ellos. Si él lo supiera, tanto Cassius como Tywin ya lo habrían sabido hacía semanas. Si lo que Joffrey pensaba era cierto, sería una locura. Su padre jamás habría aprobado un plan tan suicida. A menos que Cassius hubiera encontrado la forma de lograr lo que Tywin no pudo: derrocar la amenaza proveniente del norte. Acabas de mandar al hombre más poderoso de Poniente a la cama sin cenar, le dijo Tyrion a su padre con una sonrisa divertida. Eres un tonto si crees que es el hombre más poderoso de Poniente. Negó brevemente con la cabeza. Una declaración traicionera. Joffrey es el rey. ¿De verdad crees que una corona te da poder? Le preguntó su padre, desaprobando la dirección que parecía estar tomando Tyrion. No, respondió Tyrion. Creo que los ejércitos te dan poder. Tywin tarareó. Sabía a dónde iba todo esto. Sabía que Tyrion deseaba saber dónde estaba Cassius. Era casi una broma, pues esperaba que Cersei no abandonara la habitación hasta saber dónde estaba Cassius y si estaba a salvo. El viejo león no era ningún tonto. Vio cómo Cersei no podía apartar la vista de Cassius durante su boda con la princesa dorniense. Ojos esmeralda llenos de codicia, celos y envidia. Su hija deseaba ser ella quien estuviera unida a Cassius Lannister para siempre, y no la muchacha a la que despreciaba. Debería haber sabido que Tyrion sería el primero en preguntar. Sus dos hijos menores siempre habían sido muy unidos, considerándose iguales a pesar de sus defectos. Uno era enano y el otro bastardo. Para los demás, eran una vergüenza para la familia. El primero, incluso para su propio padre. No era de extrañar que encontraran consuelo y apoyo mutuo. Tywin no podía imaginar lo difícil que debía ser para Cassius saber que algún día traicionaría a su propio hermano por la seguridad de su familia y del reino. No amaba a Tyrion como Cassius, ni lo consideraba de la familia. Era cuestionable creer que Tywin hubiera importado si hubiera sido cualquier otro. Los individuos no importaban, lo que importaba era el apellido. La casa Lannister era lo que importaba. Si tenía que sacrificar a su propia gente para salvar a su casa, lo haría con gusto. No perdería ni un minuto en vela pensando si podría haber habido otra manera. Una decisión era una decisión, creía, y las consecuencias eran las consecuencias. Robb Stark tiene un ejército de 15.000 hombres, incluyendo a los Frey. Nuestro ejército está lleno de muchachos e inexpertos. Un grupo de jóvenes reclutados del campo para luchar por su señor. Apenas saben manejar las espadas y son incapaces de mantener la formación ni aunque les vaya la vida en ello. Tywin volvió a tararear al oír las palabras de su hijo. Sin embargo, Cassius se ha llevado a estos hombres, o al menos a bastantes de ellos, y ha abandonado desembarco del rey para marchar hacia un lugar que estoy seguro de que solo tú conoces. Jamás te habrías arriesgado a tal acción si Cassius no te hubiera ofrecido ciertas garantías, le dijo Tyrion a su padre, quien suspiró. Lo cual obtuve de él. ¿A qué viene todo esto?, preguntó Tywin, reclinándose aún más en su silla de respaldo alto. ¿Cómo? ¿Cómo logró convencerte de partir en plena noche con fuerzas incluso menores que las de Robb Stark? ¿Cómo logró convencerte de dejarlo ir a una misión suicida?, preguntó Tyrion a su padre con desesperación. Incluso él se sorprendió de lo desesperado que sonaba. Porque no tiene fuerzas menores que las del muchacho Stark, dijo Tywin a su hijo con indiferencia, ignorando los ojos que se abrieron desmesuradamente ante él. Bueno, Tyrion inclinó un poco la cabeza hacia adelante. ¿Cuántos tiene entonces? Robb Stark comanda 15.000 soldados, en eso tienes razón. 5.000 de ellos son de caballería, 8.000 de infantería y 2.000 de arqueros. Cassius partió con 10.000 hombres, todos de infantería. A mitad de su camino lo esperan 20.000 soldados de caballería y 10.000 arqueros, cada uno de esos 40.000 diestros con la espada, la pica y el arco. ¿Me estás diciendo que Cassius supera en número a Stark por 25.000? ¿No me has oído?
Tyrion asintió. Muy bien, ¿de dónde sacó 30.000 hombres armados, con armadura y entrenados? Eso no te incumbe. Lo que te incumbe es embarazar a tu esposa. Creo que aún tienes que trabajar en ello. Su padre tomó una pila de papeles y se levantó de su asiento para retirarse a su oficina. Tyrion siguió a su padre con la mirada ensombrecida. Su padre no podía creer que Sansa aún quisiera acostarse con él después de enterarse de que soldados Lannister cabalgaban para posiblemente asesinar a sus padres. ¿Crees que me abrirá las piernas después de que le diga que tenemos hombres que cabalgan para matar a su hermano y a su madre? De una forma u otra, vas a dejar embarazada a esa chica. No la violaré, le espetó a su padre. Con un gruñido, Tywin dejó caer la pila de papeles sobre su escritorio. Apretó los puños y los dejó caer sobre la mesa. ¿Quieren que les explique en una sencilla lección cómo funciona el mundo? Usa palabras sencillas. No soy tan listo como tú. La casa que antepone la familia siempre vencerá a la casa que antepone los caprichos y deseos de sus hijos e hijas. Un buen hombre hace todo lo posible por mejorar la posición de su familia, sin importar sus propios deseos egoístas. Tywin arqueó las cejas mirando a su hijo mientras reía entre dientes. ¿Te divierte eso? No, es una muy buena lección. Solo que es fácil para ti predicar la devoción absoluta a la familia cuando eres tú quien toma todas las decisiones. Fácil para mí, ¿verdad? Cuando has hecho algo que no fuera en tu propio interés, sino únicamente en beneficio de la familia. El día en que naciste, dijo Tywin con consternación. Quería llevarte al mar y dejar que las olas te arrastraran. En cambio, te dejé vivir. Y te crié como a mi hijo. Porque eres un Lannister. Cassius hizo una mueca mientras se acomodaba en el lomo de su corcel. El viaje ya le estaba pasando factura. Le dolían los hombros por el peso de la armadura, igual que los muslos. Tenía el trasero completamente entumecido de tanto estar sentado en la silla de cuero. Hacía 3 días que no dormía, 4 desde que había partido de desembarco del rey. Cualquier hombre cuerdo dejaría descansar a sus hombres, les daría un buen atracón de carne asada y les permitiría cerrar los ojos en sus esterillas. Pero no Cassius. Él haría que esos hombres marcharan y marcharan hasta que tuvieran que arrastrarse. Sus hombres eran adiestrados y firmes. Caminarían y marcharían mientras Cassius pudiera. Era hora de que los hombres de su padre aprendieran lo mismo, y este viaje era la práctica perfecta. Sería un viaje largo, de 3 semanas. Cassius había logrado encontrar un atajo que lo reduciría a 2 semanas, lo que les daría 2 semanas más para preparar las defensas antes del ataque de Robb. Con lo que Cassius había preparado, defendería su hogar con éxito, y eso era todo lo que deseaba. Había pasado una semana desde que había abandonado desembarco del rey. Aún le quedaba una semana más. Se preguntó cuán sorprendida estaría su tía Jenna al verlo acercarse a la boca del león, con 40.000 soldados detrás. Dudaba que siquiera se sorprendiera, y si lo hacía, no se molestaría en demostrarlo. La tía Jenna era lo más parecido a una madre que tenía. Era a quien acudía con sus problemas, la que le leía cuentos antes de dormir sobre el campo de fuego y la danza de los dragones cuando era pequeño. Hacía años que no la veía, pero eso no había cambiado el cariño que sentía por ella. Tywin no había dejado indefensos a su hermana y a su marido, pero 2.000 muchachos sin entrenamiento contra un ejército de 15.000 hombres bien entrenados sería una masacre. Ni siquiera el laberinto que era Roca Casterly podía contener a los norteños. Si derrotaban a su tía, vería su cabeza clavada en una pica antes incluso de poder implorar clemencia. Cassius dudaba que Robb Stark concediera clemencia a Ser Aemon Frey, pues se había aliado con los Lannister en lugar de con su propia familia. Soltó una risita al pensar en aquel hombre calvo y delgado, casi sin mentón. Era una vergüenza que su abuelo obligara a su tía a casarse con el segundo hijo de Lord Walder Frey. Se alegró de que su abuelo no viviera lo suficiente para que Cassius lo conociera. De lo contrario, habría muerto a manos de su propio nieto. Ser Aemon Frey era el hombre más idiota que podía casarse con una leona como Jenna. Le tenía miedo incluso a su propia esposa, incapaz siquiera de cuestionar la legitimidad de sus hijos. Cassius dudaba de que fueran suyos, pero nadie se atrevería a preguntarlo, así que daba igual. El retumbar de los pasos de sus hombres sobre la hierba lo excitaba. El sonido, por sí solo, le aceleraba el corazón al doble. Ni siquiera a los 27 años su sed de batalla podía saciarse. Jamás buscaría la guerra, pero no se atrevería a rechazarla si se presentara ante él. Volvió la cabeza hacia sus 5 cachorros, que jugaban a un lado, más allá. De vez en cuando, Simontan bajaba volando para tirarles de la crin, jugando con ellos a su manera.
Era una escena enternecedora, una que hizo que Casio olvidara por un rato sus problemas. ¿Pensativo?, preguntó Hiedrick, acercándose a Cassius. Cassius tarareó en respuesta a sus palabras. Han pasado casi 3 años desde que estuvimos en la roca. Ha pasado mucho tiempo, dijo Hiedrick asintiendo con la cabeza. Sonrió levemente. ¿Crees que tu tía nos echó de menos? Cassius se burló. Por supuesto que no. ¿Recuerdas lo enfadada que se puso aquella vez que añadimos zumo de mora a toda la ropa sucia? Hiedrick soltó una carcajada. Ja. Hemos teñido de un morado intenso las batas de cama. Tu tía estaba a punto de destriparnos a los dos. Exactamente. Y no diría que necesariamente hemos madurado desde entonces. Hiedrick soltó una risita. Tienes razón, Cassius. Nos maldecirá en cuanto nos vea acercarnos. Deshará sus maldiciones en cuanto vea el ejército que llevamos con nosotros, dijo Cassius a Hiedrick con un leve asentimiento, antes de dejarlo atrás para reunirse con sus capitanes y generales. Y más aún cuando sepa que eres tú quien lo ordena, murmuró Hiedrick a la figura que se alejaba, mientras Cassius espoleaba a su caballo y los tacones de sus botas se clavaban en el costado del semental. En vez de eso, daría gracias a los dioses, sabiendo que no habían venido Jaime ni Tyrion. Estaría protegida por el hijo menor y más capaz del viejo león. Con él a su lado, la amenaza del norte sería aniquilada. Había pasado una semana desde la desaparición de Cassius. Una semana desde que se marchó sin dirigir una sola palabra a sus hermanos, a Tyrion y, sobre todo, a Cersei. Estaba furiosa porque la había dejado allí sola con gente a la que no soportaba. Un padre que la obligaba a casarse con un lisiado, un hermano que había asesinado a su madre, una niña que manipulaba a su propio hijo y otra que se había casado con Cassius. Se había marchado, y con ello se había llevado una parte de ella. Ya era bastante malo que Jaime se hubiera dejado capturar por los Stark. Ahora Cassius se había ido voluntariamente a luchar contra el mismo muchacho que había secuestrado a su hermano mayor. Cassius era mucho más inteligente que Jaime, eso era evidente. Cassius poseía una astucia de la que Jaime carecía y una fuerza de la que Tyrion no tenía. Ella no sabía si sería suficiente para acabar con Robb Stark. A pesar de su corta edad, había demostrado ser un guerrero formidable. Aunque sus consejeros lo habían guiado durante la guerra, había ganado todas sus batallas. Cassius era mucho más inteligente que sus consejeros y Robb Stark juntos, pero la ira que sentía hacia Robb por lo que le había hecho a Jaime estaba viva y en su punto álgido. Si esa ira se encendiera al ver a Stark, su imprudencia los arruinaría a todos. Suspiró al pensarlo, y un temor indeseado la invadió. Rezó en silencio, esperando que los dioses la libraran de los sentimientos pecaminosos y románticos que albergaba por Cassius. Fue inútil. Su corazón solo se llenó de más temor al imaginar una vida sin su hermano menor. Cuando era más joven, no se había molestado en apreciar a Cassius como persona. Siempre había sido un niño optimista e inteligente. Incluso de pequeño, su inteligencia era evidente. Además, era un niño feliz. Siempre tenía una sonrisa en su carita regordeta. Recordaba con claridad el primer día en que su padre se lo había mostrado a Jaime, Tyrion y a ella. Incluso desde fuera del salón principal, podía oír sus risitas resonando por los pasillos de Roca Casterly. Su padre lo había envuelto en las sedas más finas, forradas con tela de oro y piel de león. Le ofrecieron a Jaime que lo sostuviera. Cersei no había querido cargar a un niño fruto de los deseos egoístas de su padre, y Tyrion, por su pequeño tamaño, apenas podía sostener un cubo. El odio hacia el bebé había crecido en su corazón, pero Cersei no podía negar su belleza. Una sonrisa radiante que incluso arrancaba una sonrisa burlona a su padre, unos brillantes ojos verde esmeralda que le recordaban a los de su madre, y mechones de cabello rubio plateado que cubrían su cabecita. La risita que escapó de sus labios cuando sus miradas se cruzaron la enterneció, al igual que sus bracitos que se agitaban para abrazarla. No lo había tomado en brazos. Aún ahora lamentaba no haberlo acuñado contra ella. A medida que crecía, Cassius se convirtió exactamente en lo que Tywin Lannister había deseado en un hijo. Un muchacho con una mente tan inteligente como la suya y un cuerpo tan firme y fuerte como el de un león. Lo que Tywin Lannister ignoraba era la ternura y la dulzura que su hijo podía mostrar así a sus hermanos. Con Jaime hacía todo lo posible. Entrenar, montar a caballo, saltar desde acantilados, cualquier cosa que les interesara a ambos, la hacían juntos. Cuando Jaime tenía dificultades con lo que debía aprender de su padre, Cassius estaba allí para ayudarlo y explicárselo todo con detalle.
A veces se quedaban despiertos hasta altas horas de la noche, el tiempo que Jaime necesitara para aprender. Con Tyrion, Cassius pasaba largas horas conversando sobre todo lo que les parecía interesante. Le daba dulces a escondidas a Tyrion cada vez que su padre lo regañaba. Incluso con su única hermana era un encanto, aunque no recibiera nada a cambio. Le traía conchas después de saltar desde acantilados con Jaime y deseaba estar a su lado cuando se sentía mal. Era un hijo deseado no solo por los padres, sino también por las madres y los hermanos. Cumplidor, fuerte e inteligente. Cariñoso, dulce y protector. El cofre de roble que se cernía ante ella estaba grabado con leones dorados alzados al cielo. Su contenido la atraía, la invitaba a abrirlo y tomarlo en sus manos. Deseaba estar cerca de él de nuevo, y esto se lo permitiría. Inspiró profundamente y abrió el cofre con ambas manos. Docenas de conchas marinas yacían ante ella, cuidadosamente apiladas en su interior. Las había de distintos tamaños, algunas de colores vivos y brillantes, otras oscuras y frías. Todas y cada una de ellas eran hermosas, escogidas con esmero por el propio Cassius para regalárselas a su hermana mayor cada vez que regresaba de los acantilados. Al principio, había querido deshacerse de cada concha que él le había traído. Algo en su interior se lo impedía, por mucho que deseara arrojarlas de nuevo al mar. Ahora agradecía ese sentimiento que la frenaba. Esas conchas la transportarían a una época en la que la vida parecía más sencilla, una época en la que la vida no era tan dura ni agotadora como ahora. Una leve sonrisa apareció en su rostro al tomar una concha granate entre sus manos, recorriéndola lentamente con la mirada. Sus ojos se llenaron de adoración y anhelo. Deseaba volver a estar entre sus brazos, sentir sus labios rozando su piel mientras enredaba sus manos en su cabello rubio plateado. En otra vida se dijo a sí misma. Aún así, no estaría segura, no hasta que sucediera de verdad. Por ahora, solo podía tener esperanza y rezar. Cersei. Al oír que la llamaban por su nombre, abrió los ojos de golpe. Una voz ronca y grave la había llamado, tan parecida a la del único hombre al que amaría jamás. ¿Podría ser? ¿Podría ser que Cassius hubiera regresado por ella? Lentamente, giró la cabeza hasta que sus ojos se posaron en la persona que estaba de pie en su habitación. Jaime, susurró. Tenía el pelo cubierto de barro y sangre, y la barba, arañada hasta la barbilla, también estaba llena de barro y sangre. Vestía harapos sucios y desgarrados, demacrado por su largo viaje. Aquel no era el Jaime que ella conocía, solo una sombra del Jaime Lannister que una vez fue. ¿De verdad eres tú?, preguntó incrédula, levantándose del suelo donde estaba. No dijo nada, sino que corrió a abrazarla. Cersei arrugó la nariz al percibir su aroma. Había pasado por un infierno para regresar a Desembarco del Rey. Para regresar con su hermana, su amor. Pero ya era demasiado tarde. La pequeña parte de su corazón que le pertenecía ahora pertenecía a otro, junto con todo lo demás. Jaime había regresado y Cassio se había marchado. Cuánto deseaba que fuera al revés. Los jardines de la Fortaleza Roja eran preciosos, Arianne no podía negarlo. Grandes árboles frutales brotaban de la tierra, rodeados de toda clase de flores de dulce aroma. Esculturas de mármol de antiguos reyes se alzaban sobre pedestales, esculpidas en todo su esplendor. Desde el pabellón, se divisaban los acantilados de Desembarco del Rey y la bahía de Aguas Negras, repleta de barcos mercantes que llegaban para comerciar, vender o regresar a la ciudad de donde procedían. Grandes setos protegían del sol, y la brisa fresca acariciaba la piel. Era un lugar hermoso, aunque jamás tan hermoso como los jardines acuáticos de Dorne. Aún así, era un lugar que Arianne disfrutaba mucho, al menos más que sus aposentos vacíos. A veces se unía a Obara, Daemon y Nymeria para observarlos entrenar junto a Tiene en un pabellón oculto bajo los jardines. En ese momento, estaba sentada en los jardines con Daemon a su lado. Él seguía siendo su guardia, al menos hasta que regresara a Dorne junto con su tío y sus primos. Sería difícil estar sin su familia, pero no había nada que pudiera hacer. Cassius sería rey, y ella se sentaría a su lado como su reina. Restauraría a Dorne a su antigua gloria, aunque eso significara no vivir allí. Debería habernos dejado ir con él. Habría luchado a su lado con mucho gusto, gruñó Daemon, sacándola de sus pensamientos. Ella resopló, poniendo los ojos en blanco mientras Daemon seguía quejándose. Todo Desembarco del Rey se había enterado de que Cassius se había marchado de repente, y Daemon no era la excepción. Llevaba todo el día quejándose de que Cassius se había ido sin él. Para Arianne, parecía un niño. Tenía los labios fruncidos, el ceño fruncido y los brazos cruzados sobre el pecho. Era una imagen lamentable.
Muchas mujeres parecían disfrutar del espectáculo, mirando a Daemon de vez en cuando y dejando escapar risitas. Alégrate de que no te haya llevado, Daemon, le dijo Ariane con desdén en los ojos, fulminando con la mirada al bastardo que tenía al lado. Ahora vivirás para ver otro día. ¿Crees que habría perdido la vida luchando contra unos norteños? Preguntó incrédulo, alzando la cabeza mientras miraba a Ariane. No me habría sorprendido, sabiendo lo imprudente que puedes ser. Tonterías, le dijo con un gesto de desdén de la mano, dejando escapar una risita. Volvió a poner los ojos en blanco. Sabía que Daemon era terco, pero no esperaba que siguiera siendo tan ingenuo. Claro que crees que es una tontería. Deberías saberlo mejor. Mi padre te envió aquí para cuidar de mí y de mis primos, no para arriesgar tu vida luchando en una batalla que no te pertenece. Te has casado con Cassius, ahora es tu familia. Cada batalla que una vez fue suya ahora también es mía, señaló Daemon arqueando una ceja. ¿Desde cuándo te has vuelto a acercar tanto a él? Desde el día en que te casaste con él, dejamos de lado nuestras diferencias. Siempre has sido como un hermano para mí, incluso cuando estaba enfadado con él. Ahora lo es aún más. Debería haber cabalgado a su lado del mismo modo que lo hizo su escudero. Gielric ahora es un caballero, dirígete a él como tal, le dijo Ariane antes de apartar la mirada. Su mirada se posó en Margaery Tyrell, quien susurraba a sus primas con una sonrisa. Los rayos del sol que la bañaban hacían que su cabello castaño claro brillara hasta parecer mechones dorados, y sus ojos resplandecían como el océano mismo. Es hermosa. Era un pensamiento que le rondaba la cabeza una y otra vez. No le importaba, pues Margaery era verdaderamente magnífica. Demasiado ocupada mirando a Margaery, Ariane no se percató de la sonrisa pícara que apareció en el rostro de Daemon mientras la observaba mirar abiertamente a la Tyrell. ¿Te gusta la chica Tyrell?, afirmó, jugando con el anillo que llevaba en el dedo. Ariane giró la cabeza bruscamente hacia él. Eso está mal. Es una chica dulce, además de inteligente. Sabes que las costumbres dornienses no son muy apreciadas aquí en Desembarco del Rey. ¿Por qué tu mente siempre divaga hacia allí? Le preguntó frunciendo el ceño. ¿Cómo no hacerlo cuando hablamos de ti? Ella se burló. No he hecho nada con Margaery. Aunque lo desees. Lo único que deseo es que Cassius regrese sano y salvo. Después pediré otras cosas, le dijo a Daemon antes de levantarse de su asiento. Sus primos estaban sentados en el jardín, a solo unas mesas de distancia. Ariane puso los ojos en blanco al verlos. Sabía que estaban allí para asegurarse de que Daemon no hiciera ninguna tontería. Nymeria no se había molestado en mantener en secreto la discusión que Ariane había tenido con Daemon en el barco. Ahora Obara y Tiene también lo sabían, y no les hicieron ninguna gracia las palabras que Daemon le había dicho a su prima. Tanto Marsella como Tristane habían preferido sentarse aparte con las chicas Tyrell, junto con Sansa, Tila y sus dos hijos. A Ariane se le enterneció el corazón al ver a los dos niños riendo alegremente juntos. Le alegraba que Myrcella le hubiera tomado cariño a Margaery, del mismo modo que a ella le alegraba que Margaery le hubiera tomado cariño a Myrcella. La pequeña Lannister era como una hermana pequeña para ella, y Margaery era una mujer que hacía que el corazón de Ariane latiera con fuerza el doble cada vez que estaba cerca. Margaery sintió la mirada fija en aquellos ojos color chocolate. Giró la cabeza hacia Ariane, esbozando una dulce sonrisa que Ariane sabía que era sincera. Ariane le devolvió la sonrisa antes de unirse a la mesa que compartían sus primos. Las dos habían alcanzado un nivel de entendimiento que no habían logrado con nadie más. Ambas sabían lo que la otra sentía, ahora que Cassius se había puesto voluntariamente en peligro. Sabían que encontrarían en la otra un apoyo que no hallarían en nadie más. Incluso si no fuera así, ninguna podía negar los sentimientos que habían surgido entre ellas. Quizás Margaery sería lo suficientemente fuerte como para ignorarlos, pero no Ariane, quien parecía haber convertido en costumbre aparecer donde quiera que estuviera la futura reina. Todos llegaban a un punto en el que se quebraban, incapaces de ignorar los sentimientos que habían acumulado hacia alguien. Ariane deseaba quebrar a Margaery cuanto antes, pues la radiante Tyrell parecía volverse más irresistible con el paso del tiempo. Los brazos de Ricard rodeando la cintura de Daenerys le brindaban gran consuelo, al igual que sus suaves besos en el cuello. Ese consuelo se desvaneció ahora que ya no estaban a solas. Ricard había elegido permanecer a su lado en el estrado, junto a Missandei, Barristan, Nakirio y Jorah. La mano de Ricard rozaba la suya de vez en cuando, pero no era lo mismo. Ella deseaba mucho más de él, más que simples noches juntos en secreto. Pero no podía permitirse distraerse de lo que le pertenecía, por lo que luchaba.
Yunkai era ahora suya. Los soldados y los amos habían sido derrotados. No lo hizo por ellos, sino por los 200.000 esclavos que allí se encontraban, quienes habrían muerto encadenados de no ser por ella. Pero si la aceptaban, no lo sabía. No podía imaginarse deseando estar encadenada, aunque Ricard le había hablado de hombres y mujeres que preferían vivir como esclavos a vagar por las calles sin nada que hacer. Las puertas arenosas de la ciudad seguían cerradas. Los esclavos dentro no hacían ademán de salir. Con cada minuto que las puertas permanecían cerradas, sentía que la esperanza que tenía para ellos se desvanecía un poco más. La odiaban ahora que les había quitado las cadenas. Peor aún, la temían por lo que había hecho. Barristan pareció notar su inquietud. Vendrán, su gracia. Cuando estén listos. Quizás no querían ser conquistados. No los conquistaste. Los liberaste, le dijo Jora. La gente aprende a amar sus cadenas, respondió solemnemente. Palabras que Ricard le había dicho la noche anterior a su encuentro con los esclavos de Yunkai. Aún le resultaban un concepto extraño, pero se atrevía a restarle importancia. Ricard era joven, quizá algo mayor que ella, pero conocía este mundo mejor que la mayoría. Sus palabras debían tomarse en serio, incluso más que las de Jora. Jora era un buen hombre, leal y entregado a ella. Pero el amor que sentía por ella la inquietaba. Claro que él no tenía la culpa. Uno no elige a quien ama. Quizá ese era precisamente el problema, la imposibilidad de elegir. Si hubiera podido elegir, habría optado por no amar a nadie más que a las tierras que se extendían más allá del mar angosto. Pero las cosas no funcionaban así, pues ella estaba enamorada de un arquero plebeyo de Poniente, mientras que el amor de Jora permanecería sin ser correspondido. Era un necio por amar a una muchacha como ella, y Daenerys esperaba que lo supiera. El crujido de las puertas de madera la sacó de sus pensamientos, y su mirada se posó en la oleada de Yunkai que emergía de ellas. Tal como le habían dicho, eran miles y miles, cada uno vestido con harapos y con una cadena al cuello que simbolizaba su condición de esclavo. Era una visión desgarradora, aunque la reconfortó saber que ese ya no era su destino. Esta es Daenerys Targaryen, la nacida de la tormenta, la que no arde, la reina de los 7 reinos de Poniente, la madre de dragones. A ella le debéis vuestra libertad. Daenerys le hizo una seña para que se detuviera, a lo que Missandei asintió y retrocedió. Dio un pequeño paso al frente, con la mirada fija en la multitud de hombres, mujeres y niños que la observaban con ojos recelosos. No. No me debéis vuestra libertad. No puedo dárosla. Vuestra libertad no me pertenece. Os pertenece a vosotros y solo a vosotros. Si la queréis recuperar, debéis tomarla vosotros mismos. Todos y cada uno de vosotros. Esperó con expectación lo que dirían, lo que le contarían. La inquietaba verlos tan callados e inmóviles. Era como si no creyeran en su propia fe. En cambio, creían que se trataba de una especie de broma cruel y ruin para su diversión. Una persona entre la multitud comenzó a corear una palabra que ella desconocía. No sonaba a valirio, ni le recordaba a la lengua común. Más gente a su alrededor empezó a corear con él, hasta que todos los que estaban a la vista la invocaban. Misa. 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 Coreaban al unísono, alzando las manos hacia ella como deseando ser reconocidos por ella. ¿Qué significa? Preguntó suavemente a Missandei. Es el antiguo Giscari, Khaleesi. Significa madre. Respondió a Daenerys en el mismo tono. Cuando la multitud comenzó a acercarse, sus leales inmaculados golpearon sus lanzas contra sus escudos, un sonido que intimidó a los Yunkai. Con gritos de miedo, retrocedieron, alejándose de ella y de quienes la rodeaban. Está bien. Esta gente no me hará daño, les dijo a los inmaculados. Poco a poco, permitieron que la gente se acercara, hasta que estuvieron a centímetros de alcanzar las puntas de sus afiladas lanzas. Misa. 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 Corearon aún más fuerte, algunos incluso saltando en el aire para llamar su atención. Ella miró a Ricard, quien asintió en silencio. Estas personas no representan ninguna amenaza, le decía él. Era seguro acercarse a ellos, conversar con ellos y rodearse de ellos. Ella era una salvadora para ellos, una madre. No había nada más conmovedor que eso. Extendió la mano y Ricard la tomó con suavidad para guiarla por los altos escalones de la sencilla tarima de madera donde se encontraban. Al llegar abajo, se agachó junto a sus dragones. Su mano recorrió el lomo escamoso de Drogon, que chilló de placer y se movió suavemente bajo su tacto. Vuelen, les dijo. Al instante, sus 3 hijos ascendieron al cielo, deslizándose por el aire con tal gracia que incluso ella quedó hipnotizada por un momento.
Sus ojos volvieron a posarse en los Yunkai cuando estos se alejaron volando. Avanzó aún más, hasta quedar junto a sus recelosos inmaculados. Sus lanzas estaban en alto para mantener a raya a los Yunkai. Ni siquiera eso parecía inmutarlos ya, acercándose cada vez más hasta que sus pechos casi rozaban las afiladas armas. «Déjenme pasar», les dijo en valirio. Con vacilación, se hicieron a un lado. Lentamente, sus pies la llevaron hacia la multitud. Se apartaron a su paso, susurrándole palabras en silencio. La escena era digna de admirar. A Ricard se le dibujó una sonrisa en los labios, tan amplia que le dolían las mejillas. Ella destacaba entre ellos con tanta facilidad, con su sedosa melena plateada y sus túnicas azul pálido. Sin embargo, parecía encajar también con ellos, abriéndose paso entre ellos mientras sus manos rozaban sus clavículas, sus hombros y su espalda. Misa. 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 Coreaban sin cesar, incluso más fuerte que antes, mientras la alzaban en alto. A pesar del temblor de sus delgadas extremidades, no se atrevían a dejarla caer. Era como si fuera su diosa, como si la veneraran como a una deidad sagrada que se había apoderado de ellos en forma física. Fue hermoso. Ricard solo podía rezar para que la recibieran así dondequiera que fuera. Eso y mucho más era lo que merecía después de todas las dificultades que había sufrido en su vida. Era la bienvenida que recibiría de Cassius, si así lo deseara. Esperaba que todo Poniente la recibiera de la misma manera, porque los errores de su padre y de su hermano no eran suyos. Los gemelos y sus oscuras murallas se cerraban lentamente sobre Daniel. Él había deseado marcharse apenas unas horas después de que Rob y sus hombres lo hicieran para escapar de los gemelos y sus habitantes, pero Lady Catelyn y Lady Talisa insistieron en viajar con él. Arya no tenía reparos en volver a viajar con él, pero su madre y su cuñada no eran tan fáciles de convencer. Por supuesto, no era ninguna sorpresa. Él también desconfiaría al principio de tales intentos de persuasión. Pero esperaba que, tras explicarle a Rob lo que le ocurriría, se dieran. Estaba funcionando, pero demasiado lentamente. Si quería llegar a la roca antes que Rob, tenía que partir hoy mismo, e incluso entonces no sabía con certeza si llegarían a tiempo. De nuevo estaba sentado frente a las dos mujeres. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa de roble donde discutían el plan ideado por Cassius Lannister. Catelyn estaba sentada frente a él con el ceño fruncido. Su avanzada edad era prueba suficiente de que sabía cómo manejar ese tipo de conversaciones. Sabía que, a pesar de todos los esfuerzos de Rob, no tomaría Roca Casterly sin una feroz oposición. Talisa era quien se movía nerviosa en su asiento, con la mirada oscilando entre las 6 figuras intimidantes que tenía delante. Estaba preocupada por Rob. Daniel podía verlo en sus ojos. Talisa no sabía mucho sobre Poniente y sus numerosos señores, pero sí lo suficiente para darse cuenta de que Cassius Lannister era un hombre sumamente inteligente y astuto, incluso más que su padre. Haría lo que fuera necesario para mantener Roca Casterly en manos de su familia. Si eso fracasaba, se sacrificaría para matar al joven lobo, quien llevaba años luchando contra su familia. La idea de que no tenía por qué haber llegado a ese extremo la hizo querer aceptar los términos que Cassius les había planteado. Fue Catelyn quien, con sus sabias palabras contra aquel señor de la tormenta, le hizo comprender la trampa que suponía todo aquello. Señoras mías, entiendo que estas condiciones son difíciles de aceptar y que es difícil confiar en mí, pero es la mejor oportunidad para asegurar que Rob y sus abanderados sobrevivan a esta batalla, les dijo Daniel con un suspiro. ¿Es esto algún tipo de treta para intimidarnos, Lord Daniel? Rob no será quien perezca. Supera en número a la guarnición Lannister estacionada en Roca Casterly por 1300 hombres, replicó ella con rapidez y fiereza, como una loba protegiendo a sus cachorros. Él sabía perfectamente cómo se sentía ella, por eso deseaba hacer todo lo posible por convencerla. Ella ignoraba la gran cantidad de tropas que llegarían a Roca Casterly antes que Rob, pero él se aseguraría de contárselo discretamente si fuera necesario para que lo acompañara y pudiera salvar a su hijo. ¿Es cierto, mi señora? ¿De verdad superará en número a las fuerzas acantonadas en la roca? Le preguntó Daniel en voz baja, con un tono de complicidad implícito en sus palabras. Catelyn entrecerró los ojos. Daniel estaba insinuando algo, pero ella no lograba descifrar qué. ¿Sabes algo? Mientras hablamos, Lord Cassius cabalga hacia el oeste, rumbo a Roca Casterly, con 10.000 hombres siguiéndolo. Levantó la mano cortésmente para impedir que Catelyn hablara. Sí, Rob seguirá superando en número a las fuerzas Lannister por 3000. Pero olvidas que Cassius pasaba todo el tiempo en Roca Casterly cuando no estaba en Dorne o en el dominio.
Conoce el terreno, conoce todos los pasadizos secretos, sabe qué parte de Roca Casterly puede usar a su favor y en contra de Rob. Con semejante ejército, Roca Casterly será el lugar donde la rebelión de tu hijo termine en derramamiento de sangre y fracaso. A menos que tú y Lady Talisa estén dispuestas a cabalgar hasta Roca Casterly para asegurar que Rob ponga fin a su rebelión pacíficamente. Contuvo la sonrisa que amenazaba con aparecer en sus labios. El nerviosismo y la inseguridad emanaban de Talisa. Juntaba y soltaba las manos, miraba al suelo y le temblaba la pierna. Daniel la había convencido. Ahora solo faltaba convencer a Catelyn. ¿Cómo sé que esto tampoco es algún tipo de truco? Debería conocer mejor a Lord Cassius, Lady Catelyn. Es un hombre que siempre dice la verdad y que adiestra a sus hombres para que hagan lo mismo. Tomó un pequeño rollo de pergamino que le entregó Mortín y se lo deslizó a Lady Catelyn. Si mis palabras no bastan, espero que esta carta, escrita por el mismísimo Lord, sea suficiente para que comprenda la gravedad de la situación en la que se ha metido su hijo. Con la mirada endurecida, desenrolló el pergamino, recorriéndolo con la vista. Señora Catelyn, si estás leyendo esto, entonces eres tan testarudo como esperaba. Sin embargo, no me sorprende. Para las madres, sus hijos son las personas más importantes en su vida, sobre todo el primogénito. Una madre daría la vida por sus hijos y haría cualquier cosa por protegerlos. Lo he visto de cerca. Mi hermana haría cualquier cosa por proteger a sus 3 hijos, incluso matar por ellos. No te pido que traiciones a tu hijo y a sus hombres, ni que los conduzcas a la muerte y la desesperación. Te pido que los salves de la crueldad del rey Joffrey. Haz que tu hijo deponga su espada ante Roca Casterly, que se rinda y jure lealtad ante mí y ante el rey, y vivirá para ver un nuevo día. Vivirá para ver a su esposa y a su familia tan pronto como los lleve de vuelta al norte. Seguirá siendo señor de Invernalia después de que la recupere de los Bolton, y será el guardián del norte, título que heredará su hijo mayor. Si no aceptas estas condiciones, tendrás que afrontar las consecuencias. Robb perderá la batalla y, con ella, la vida. No deseo decapitar a Robb. Lo admiro profundamente. El rey Joffrey, no tanto. Me ha ordenado que decapite a tu hijo, para presentárselo a Sansa en su banquete de bodas. No sometas a tu hija mayor a más dolor y sufrimiento. He visto de cerca lo que Joffrey deseaba hacerle. De no ser por mí y mi hermano Tyrion, habría perdido toda dignidad y honor a manos de ese psicópata. Ten piedad de ella, mi señora, y cabalga con Lord Daniel para reunirte conmigo y mi familia en Roca Casterly antes de que tu hijo llegue a mi trono. Os insto a que os deis prisa, la batalla no tardará en tener lugar. Cassius Lannister. Daniel pudo ver cómo la comprensión se reflejaba en sus ojos. Solo ahora, después de que Cassius le hiciera entender la situación, comprendió que todo lo que Daniel había dicho sucedería. Distraídamente, le entregó la carta a Talisa. Al instante, ella la leyó, y un leve suspiro escapó de sus labios. La carta cayó de sus manos sobre la mesa, donde Daniel la recogió, la hizo pedazos y la arrojó al fuego de la chimenea a su lado. ¿Hemos llegado a un acuerdo, señoras y señores? Les preguntó a ambas. Catelyn levantó lentamente la vista de la mesa, clavando sus ojos en los inquebrantables de Daniel. Lo hemos hecho. Prepara los caballos, Benar. Es hora de cabalgar hacia la mismísima guarida del león, le gritó Daniel a Benar con una leve sonrisa burlona. El corpulento hombre los dejó atrás de inmediato para ensillar los caballos. Lentamente, el viaje de Daniel llegaba a su fin. Pronto volvería a ver a su familia, y no deseaba nada más. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.